Se conoce como periodo de entreguerra a los años que transcurren entre el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el inicio de la Segunda, 1939. Los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial fueron sin duda un momento de euforia, optimismo y alegría en Estados Unidos y en algunos países de Europa, y por ello se conocen como los felices años 20. La economía crecía, el empleo aumentaba y las clases obreras mejoraban su nivel de vida. Con la derrota de Alemania y la creación de la Sociedad de Naciones, se pensó que no volvería a repetirse una confrontación mundial a gran escala. Sin embargo, los alemanes, derrotados en la guerra, estaban en crisis y humillados. Los italianos y japoneses, vencedores, estaban insatisfechos porque esperaban más, y los rusos aspiraban a extender el comunismo por todo el mundo. Los Estados Unidos se colocaron a la cabeza del mundo en los avances técnicos y sus empresas y bancos financiaban la reconstrucción de Europa tras la guerra. Los empresarios obtenían enormes beneficios y los trabajadores ganaban mejores salarios. Incluso se llegó a pensar que ambos eran compatibles. La crisis económica de 1929 acabó con la euforia. Una crisis financiera iniciada en los Estados Unidos terminó afectando en cadena a todos los países que dependían de sus préstamos e inversiones. El gran capitalismo falló y la democracia se vio amenazada. El crack fue el origen de una fuerte recesión económica, la depresión de los años 30. Lo que sucedió en 1929 en la Bolsa de Nueva York es que muchos inversores, inquietos por la debilidad del mercado, decidieron poner en venta sus acciones al mismo tiempo, tratando de recuperar en ese momento el dinero invertido con las correspondientes ganancias. El valor de esas acciones cayó de un modo fulminante. El momento clave fue el Jueves Negro. 13 millones de acciones puestas en venta no encontraron comprador. Estas acciones ya no valían nada, pues el precio a las que las podían vender era muy inferior al que las compraron, consiguiendo la ruina de miles de americanos. Ante lo que se avecinaba, las grandes empresas y bancos americanos retiraron sus inversiones de Europa y provocaron la quiebra de bancos y empresas. Las empresas y consumidores de Estados Unidos frenaron sus compras de productos extranjeros, por lo que muchas empresas europeas quebraron, despidieron a sus trabajadores y tuvieron que cerrar. Se iniciaron malos tiempos para los trabajadores. La consecuencia más importante de la crisis del 29 fue la verificación de que el sistema liberal en la economía y el gobierno no podían seguir funcionando como hasta la fecha. Cabían dos opciones: A. Reformar el sistema liberal. B. Aceptar su derrota y optar por otros sistemas económicos y políticos de tipo totalitario. En este caso, dos posibilidades se presentaban: la dictadura comunista al estilo de Rusia o la alternativa anticomunista que proponían los grupos fascistas. En los Estados Unidos se optó por la vía de la reforma profunda del sistema capitalista liberal que se inició a partir de 1933, cuando ganó las elecciones el demócrata Roosevelt. Manteniendo los principios básicos del liberalismo, a partir de ahora el Estado iba a empezar a intervenir en la economía como regulador, poniendo normas al funcionamiento de los bancos, regulando la competencia entre las empresas, estableciendo límites a la producción agraria e industrial, intentando atender las necesidades sociales y, sobre todo, iniciando una política de ejecución de obras públicas que sirviera para crear empleo y reducir el paro. En Europa, por su parte, en algunos países se optó por la vía del totalitarismo, ganando el apoyo de las masas los partidos políticos contrarios a la democracia. En Italia se impuso el fascismo. Como recordarás, Italia había participado en la Primera Guerra Mundial en el bando vencedor, pero en los tratados de paz no había obtenido beneficios importantes y no se consideraba satisfecha. En los años 20, antes incluso de la gran crisis mundial, la economía italiana pasó por un mal momento. El paro era elevado y la clase obrera se estaba radicalizando, apoyando a comunistas y anarquistas. En estas circunstancias negativas surgió la figura de un líder político carismático, Benito Mussolini, que se proclamó enemigo del comunismo, pero también del sistema liberal parlamentario al que acusaba de llevar a Italia a la ruina. Mussolini organizó grupos paramilitares armados a los que llamó fasci, conocidos como camisas negras por su uniforme,
quienes iniciaron por su cuenta la lucha violenta contra las organizaciones obreras y se ganaron el apoyo de los grandes capitalistas, que consideraban que el Estado liberal concedía demasiados derechos y libertades a los obreros. En 1920, Mussolini creó el Partido Nacional Fascista, se presentó a las elecciones, pero no obtuvo mayoría. Los incidentes no cesaban y Mussolini ganaba cada vez más popularidad entre las masas. Tras una multitudinaria marcha sobre Roma, el rey Víctor Manuel III lo nombró jefe del gobierno, pese a que su partido no contaba con mayoría parlamentaria. Mussolini convocó nuevas elecciones y esta vez sí obtuvo mayoría parlamentaria. De inmediato instauró un régimen totalitario y suspendió la Constitución. Adoptó el viejo título imperial de Duce, prohibió todos los partidos políticos y sus miembros fueron perseguidos o asesinados por los fascistas, ejerciendo un terrorismo de Estado. El régimen fascista, instaurado en 1924, inició una política exterior expansionista. Italia invadió Abisinia, uno de los pocos países africanos aún independientes. En el interior, Mussolini inició una política de construcción de obras públicas que hizo disminuir el paro. Promulgó leyes racistas contra los judíos italianos, a quienes prohibieron asistir a las escuelas y ejercer determinadas profesiones, y fomentó el culto a su persona como salvador de la patria y fundador de un nuevo imperio italiano que quería recordar al antiguo imperio romano, cuyos símbolos usaba. En Alemania triunfó el nazismo. Los felices años 20 no lo fueron para todo el mundo. En Alemania, humillada tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, fueron años de paro, de inflación y de un elevado coste de vida que tenían a la población al borde de la sublevación. En medio del caos político y de la miseria del pueblo alemán, un líder carismático, Hitler, promete devolver su orgullo a Alemania. Hitler había fundado en 1921 el partido nazi, de ideología ultranacionalista. Gracias a una hábil propaganda, fue ganando apoyo entre las desesperadas clases medias alemanas y entre el sector de los grandes empresarios. En las elecciones de 1932, el partido nazi consiguió obtener la mayoría parlamentaria en las elecciones. Una vez en el poder, Hitler adoptó el título de Führer y proclamó que Alemania era de nuevo un imperio. El Tercer Reich, como se conoce el periodo de gobierno dictatorial de Hitler en Alemania, es uno de los momentos más negros de la historia de la humanidad. Hitler creó la Gestapo, policía secreta que mediante la tortura y el asesinato eliminaba a toda persona contraria a la ideología nazi. Disolvió todos los partidos políticos excepto el suyo. Creó un buen aparato de propaganda para exaltar el culto a su figura. Decretó la supremacía de la raza aria y comenzó una política de persecución contra todos los alemanes que no consideraba puros, judíos, gitanos, homosexuales, llegando en algunos casos al genocidio. Rompió todos los tratados de paz firmados por Alemania tras la Primera Guerra Mundial, entre ellos el rearme y el incremento de su ejército. La economía alemana mejoró, fomentando el empleo mediante un amplio programa de obras públicas, creando industrias estatales y potenciando las de armamento. Finalmente, Hitler proclamó el derecho de Alemania a recuperar cualquier territorio cedido tras la Primera Guerra Mundial en el que habitaran personas de lengua alemana y el derecho a conquistar territorios para satisfacer sus necesidades, lo que denominó el espacio vital de Alemania. En Rusia se impuso el comunismo. En 1924, Stalin accedió al poder en Rusia. En ese momento el gobierno ruso se convirtió en la dictadura personal de Stalin, quien ejerció un poder absoluto sobre Rusia y sobre los partidos comunistas de casi todo el mundo hasta 1953, fecha de su muerte. Salvo por su inspiración ideológica, el gobierno totalitario de Stalin tiene muchos rasgos comunes con el totalitarismo fascista y nazi. A partir de 1928, Stalin acomete la industrialización acelerada de Rusia, dirigida por el Estado, quien establecía todos los objetivos de la economía, las condiciones de trabajo, los salarios, las industrias que debían crearse. Además, el Estado estalinista contó con numerosa mano de obra forzada constituida
por las miles de personas que fueron condenadas a campos de trabajo y que sirvieron para desarrollar regiones inhóspitas del país como Siberia. La apuesta por crear grandes industrias pesadas del sector siderúrgico hizo que no se desarrollaran las industrias de bienes de consumo que pudieran mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que sin embargo se sacrificaron para convertir a Rusia en una potencia militar de primer orden en el mundo. Instauró un régimen de terror en Rusia, una poderosa policía secreta, la KGB, que reprimía cualquier tipo de oposición a Stalin, incluso de miembros del PC, muchos de cuyos líderes fueron encarcelados, deportados o asesinados. Stalin también utilizó una hábil y sistemática propaganda y un sistema educativo que fomentaban el culto a su persona. Además, el arte y la cultura estaban sometidos al control del Estado, que no permitía la más mínima opinión crítica, y a la censura se le unió la falta de libertades individuales y públicas. Curiosamente, Hitler y Stalin se presentaban como adversarios y defensores de ideologías enemigas, pero en secreto firmaron un pacto para repartirse Polonia tras una invasión simultánea en 1939, por el este Rusia y el oeste Alemania. En España, la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, 1923-1930. Alfonso XIII fue declarado mayor de edad y comenzó a reinar con 16 años en 1902. Su reinado no consiguió solucionar los problemas del país y creció el descontento de las clases bajas. La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial permitió que los grandes empresarios del país, sobre todo los catalanes, obtuvieran buenos beneficios al tener oportunidad de vender sus mercancías a los países en guerra sin mucha competencia. Sin embargo, la clase trabajadora, sometida a unas duras condiciones laborales a cambio de salarios miserables, no mejoró su situación. Al terminar la guerra, la situación económica y social empeoró y subió el paro. Las organizaciones obreras, sobre todo las anarquistas, iniciaron una campaña de huelgas y atentados contra políticos y empresarios que fueron contestados con asesinatos de líderes obreros cometidos por pistoleros al servicio de los empresarios. Por otra parte, el gobierno se embarcó en una guerra colonial para ocupar parte del territorio de Marruecos, la parte cedida por Francia a España en el norte en 1912, que estaba costando muchas vidas. El desastre en Anual, 1921. Los jefes militares, descontentos con el gobierno a quienes consideraban culpables de los fracasos militares en Marruecos y temerosos de que se produjera una revolución social obrera, decidieron tomar el control del Estado. Así, en 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, hace un pronunciamiento en el que se ofrece a sacar al país del desastre. La mayor parte del ejército lo apoya y el rey decide suspender el gobierno constitucional y darle todos los poderes a Primo de Rivera. El gobierno de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 consistió en una dictadura personal, similar al fascismo italiano. Prohibió los sindicatos y los partidos políticos, excepto Unión Patriótica, que era el suyo, y persiguió con mano dura a sus opositores, entre otras medidas. Se distinguen dos etapas en su gobierno, el directorio militar y el directorio civil. Durante el directorio militar, 1923-1925, el país mejoró en algunos aspectos y ganó apoyo popular. España ganó la guerra en Marruecos. El orden público se restauró, eliminó con mano dura la conflictividad laboral y creó el Somatén, una organización de civiles armados. Durante el directorio civil 1925 a 1930, el paro descendió gracias a la política de construcción de obras públicas que creaba puestos de trabajo, aunque endeudaba al Estado y a la larga perjudicaría a su economía. La recuperación de España, sin embargo, fue efímera porque los problemas de fondo seguían sin acometerse y la economía no enderezaba su rumbo. Por otra parte, las organizaciones políticas, en el Pacto de San Sebastián de 1930, comenzaron a conspirar contra la monarquía y a promover una nueva república. El general dimitió
y se exilió a Francia en 1930. El rey encargó la jefatura de gobierno a otro militar, el general Berenguer, con la misión de volver al orden constitucional. Se celebraron elecciones locales y vencieron claramente los partidos republicanos. El rey captó el mensaje y abdicó.